Cargo aunque yo sea a... se vea. Listo, ahí está grabando. Estamos. Bueno, Bueno, comparto la pantalla. bueno, hoy, bueno, buenos días de nuevo a todos, todas. ¿Ah? Vamos a compartir hoy el segundo módulo de lo que es la capacitación que inició la semana pasada de sanidad y reproducción caprina. En este caso, el tema de este segundo módulo es aspecto básico de la reproducción caprina, criterios de manejo con énfasis en la criterios de manejo de reproducción con énfasis en la condición corporal. En este módulo nos van a estar acompañando las doctoras en ciencia veterinaria Jimena Fernández y Macarena Bruno Galárraga, que se han recibido en la Universidad Nacional de La Plata y forman parte del grupo de reproducción de rumiantes menores del INTA Bariloche, donde, bueno, desempeñan actividades tanto de investigación y desarrollo de tecnología en lo que tiene que ver reproducción asistida en rumiantes menores. Así que, bueno, con ellas vamos a compartir el día de hoy, y bueno, y desde ya agradecerles por la predisposición y por la presencia, ¿no?, de ustedes. Así que, bueno, Marce, sí. Marce, hoy también está presente Darío Coria, que es jefe del grupo de producción animal de la Experimental de Santiago. No sé, Darío. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, contento de que se esté realizando este curso. La temática caprina es muy importante aquí en la provincia, en muchas provincias del norte, en las provincias del sur también. Ahora, para darles un ejemplo, en un ejercicio de priorización que hemos hecho con la experimental, justamente el día de ayer la temática caprina ha salido como priorizada para ser trabajada en este contexto de pandemia con fines de generar alimentos, mejorar los ingresos para la población, bueno, rural más vulnerables que tenemos en el campo, ¿no? Pequeños productores. Así que, bueno, agradecerle a las chicas que están colaborando de Bariloche, a las doctoras Fernández y Bruno Galarraga, por participar con nosotros. Es la primera vez que llevamos adelante una experiencia de este tipo, un curso virtual, un curso corto. Así que, bueno, agradecerles mucho la participación y, bueno, que sea un éxito la jornada de hoy. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, ustedes digan, cuando quieren arranco. Así como para ordenarnos nomás como la misma metodología del viernes pasado, o sea, primero se hagan las presentaciones y al último va a haber un espacio de 15 o 20 minutos de preguntas, y lo que tienen algunas dudas o lo que ya van surgiendo algunas dudas, algunas preguntas, la van anotando en el chat. Así que bueno, Jimena. Bueno, Perfecto, perfecto, buenísimo. Bueno, muchas gracias Marcelo, muchas gracias Alicia por la convocatoria. Vamos a arrancar esta charla que es manejo reproductivo en caprinos. La estructuramos en dos partes. Una primera parte donde vamos a hablar de... A ver, ¿se ve? Ahí. Una primera parte donde vamos a hablar de la fisiología de la reproducción, la revisación pre-servicio de esos animales y las distintas alternativas de manejo del servicio. Y una segunda parte que va a estar a cargo de la doctora Macarena, donde va a hablar de la relación entre la nutrición y reproducción en distintos momentos, en el servicio, la gestación y el parto y la pubertad recría de esos animales. Como primera parte es muy importante hablar de la fisiología reproductiva, nos vamos a enfocar en la hembra, ahora vamos a hablar de los machos, y como bien dice en la frase, la cabra no es una oveja sin lana ni una vaca en miniatura, no hay que comparar las especies, tienen algunas particularidades las cabras. Es poliéstrica estacional, o sea que presenta estros fértiles en una estación del año, como se ve ahí en la figura. Los estros los presenta en el otoño, y eso tiene que ver con que es fotoperiódica negativa, o sea que entra en sus ciclos estrales cuando la luz desciende. Más adelante lo vamos a ver con más detalle. La duración de esos ciclos estrales, es decir, cada cuánto esa cabra va a tener los celos, van a ser entre 19 a 21 días.
Ese ciclo estral se divide en 2 fases, en una fase luteal que dura aproximadamente 17 días y una fase folicular que dura de 3 a 4 días. La duración de los celos es variable, va de 24 a 48 horas, en general la duración del celo en adultos es de 36 horas y en cabrillas es un poco más corto, de 24 horas. Y lo que hay que tener en cuenta también es que tiene una fase de anestro, es decir, que no presenta ciclos estrales, en el posparto, que dura aproximadamente 5 o 6 semanas, y eso es variable dependiendo de la lactación, el fotoperiodo, la condición corporal y la nutrición. En la pubertad de las hembras también es variable, va de 5 a los 18 meses y tiene que ver un poco con la época del nacimiento y ese fotoperiodo que hablamos y que lo vamos a volver a repetir. Y también es muy importante, y Maca después lo va a profundizar, ese peso corporal. Es importante que al primer servicio esas cabras entren con un mínimo de un 60 o un 65% de ese peso adulto, ya que esas cabrillas, además de entrar en su ciclo reproductivo, están creciendo. Y también influye la raza, hay razas más precoces y otras razas menos precoces. Como decía, es importante tener en cuenta la fisiología, o sea, qué ocurre en el animal cuando inicia su etapa reproductiva y durante toda la etapa adulta. O sea, la reproducción en los animales está condicionada por un eje hipotálamo, hipófisis, ovario, que es lo que ocurre en el organismo. En la temporada reproductiva, como dijimos, en general es sobre los días cortos, está influido por las hormonas que son típicas de la reproducción, que es la GnRH, la FSH, que es la folículo estimulante, la hormona luteinizante, que es la LH, y la progesterona y los estrógenos. También influye la melatonina, porque es la que regula ese ritmo circadiano y aumenta cuando los días son cortos. Además de ese fotoperiodo, también es importante la nutrición, porque en latitudes donde no hay un fotoperiodo tan marcado como tenemos nosotros acá en la Patagonia, ese ciclo reproductivo se condiciona más por la nutrición que por el fotoperiodo. Y lo que ocurre es que al inicio se aumenta la melatonina, eso hace que se generen pulsos de GnRH y eso hace que se active todo el proceso. Para que en el ovario, que es el órgano que produce ese folículo ovárico y la ovulación, empiece a generarse esos ciclos estrales que ocurren cada 21 días. El estrógeno es el que regula esa ciclicidad, generando en la etapa reproductiva una retroalimentación positiva hacia el centro estimulador de la LH. Lo que ocurre, y además en esa época se empiezan a manifestar las características sexuales propias de tanto la hembra como el macho, y ese comportamiento sexual, o sea, la aceptación del macho y el macho, el deseo sexual por la hembra. Y en la temporada de anestro lo que ocurre es que hay un aumento de las horas de luz, y esos folículos que se generan en el ovario no generan tanta cantidad de estrógeno como para seguir la ciclicidad, entonces hace como una retroalimentación negativa sobre ese eje y las cabras entran en anestro. Eso también va a depender tanto del fotoperiodo, como se ve en la figura, como también de la alimentación. En la fisiología de los machos ocurre algo parecido con el fotoperiodo y con factores ambientales, como venimos repitiendo y lo vamos a seguir repitiendo, como la latitud, la temperatura y la nutrición, y va a condicionar esa capacidad de servicio y la calidad seminal de esos machos. La hormona en los machos que regula ese comportamiento es la testosterona, que aumenta a mitad del otoño y disminuye a partir del invierno, con el fotoperiodo, pero si no, siempre se rige por la nutrición también. Y es lo que le da el líbido de esos animales, el comportamiento sexual y las características sexuales secundarias que tienen los machos a diferencia de las hembras. Y la pubertad también es variable, va de los 8 a 18 meses, y también depende de las razas, de las condiciones de manejo, de la alimentación
y, como dijimos antes, del momento de nacimiento de esos chivitos. Es muy importante conocer la fisiología de los animales para saber en qué momentos debemos revisarlo para que esa fisiología ocurra de la manera correcta. Entonces, el momento de preservicio es muy importante y se deben revisar bien los animales, los machos, se hace una revisación clínica donde se evalúa la dentición para ver la edad de los animales. Luego se evalúan los ganglios linfáticos, los submaxilares, los preescapulares y los inguinales. Y por último se hace una revisación de los órganos sexuales, de los testículos, que deben ser simétricos, que deben estar los dos descendidos, que deben ser móviles, deben tener tono, o se evalúa el tono. De los conductos deferentes también se evalúa la cabeza, el cuerpo y cola de esos conductos, y la simetría de los mismos. Y del pene también se lo debe exteriorizar, ya que es importante para el servicio después, y se debe observar la presencia del latiguillo también. Los animales deben estar libres de enfermedades, se puede hacer un registro del peso vivo y de la condición corporal, es una técnica fácil que nos permite saber la condición de esos animales. Va de la escala del 1 al 5 en los caprinos, y es fácil, es una técnica subjetiva, pero es fácil de implementarla. Del peso vivo necesitamos una balanza y demás, pero la condición corporal nos da bastante información. Se puede hacer una prueba de capacidad de servicio, que es como se observa en la figura, donde se pone una hembra estrogenizada en el cepo, y se evalúa las montas que realiza, o sea, el deseo por la hembra, las montas que realiza y las montas efectivas, o sea, la monta con el eyaculado. Y se puede sacar una muestra de ese semen para ver la calidad seminal. Ahí hay parámetros promedios, digamos, del volumen, concentración espermática, motilidad y porcentaje de espermatozoides vivos y anormales también podemos observar. La revisación de las hembras también se hace de la condición corporal y el peso, de la dentición, también deben estar libres de enfermedades. Es importante que para el inicio de la etapa reproductiva el destete de los cabritos se haya hecho de 6 a 8 semanas antes del servicio, y es el momento donde también podemos refugar a animales viejos con problemas de ubre, porque el problema de ubre que ocurre en el servicio se va a trasladar a la aparición, y también podemos refugar a animales que hayan quedado no preñados durante 2 servicios consecutivos, porque algún problema seguro que tienen de fertilidad. Una vez que hayamos revisado los animales y tengamos esos animales en condiciones de entrar a servicio, tenemos distintas formas de hacer ese manejo del servicio, que puede ser continuo, donde las pariciones son más dispersas, ya que el castrón, nosotros le llamamos castrón al macho entero, está continuamente con las hembras, y puede observarse, nosotros acá, porque las condiciones invernales son más crudas, pérdida de esas crías si ocurren, si no ocurre estacionado, digamos, el servicio. Otra de las posibilidades puede ser que sea estacionado el servicio, y lo que nos permite es planificar las pariciones. O sea, hay 2 momentos donde hay mucha mano de obra, y la mayor mano de obra ocurre en las pariciones, entonces debemos tener en cuenta eso para poder tener esa cantidad de gente para atender esos partos y el tiempo. Acá se utilizan castronerías, que es un productor que tiene todos los castrones y alquila a los productores que tienen chivas durante la etapa reproductiva, y después vuelve a la castronería. Ese castrón es otra posibilidad. Y después hay que tener en cuenta el porcentaje de machos que se debe tener según el método de servicio. En general se usa para un servicio a campo un 4% de los machos. Bueno, acá mostramos algunos datos de las cabras criollas, donde se ve que es la distribución estacional de los estros, con la presencia del macho después del último parto.
se observa que las cabras, algunas entran en marzo, pero mantienen como esa ciclicidad del fotoperiodo, amén de que haya entrado el macho antes. Y también hay que tener en cuenta que las cabras tienen una particularidad de presentar ciclos cortos. Esto ocurre siempre al inicio de la temporada reproductiva y es porque ese cuerpo lúteo que se forma después de la ovulación en el ovario tiene una vida media corta y tiene poca progesterona, entonces vuelve a ciclar a los pocos días. Y esto es variable dependiendo de la raza, de la profundidad de ese anestro que se encontraban las cabras, de la edad, del posparto, del efecto macho, que ya lo vamos a hablar, del estrés, del transporte y de la condición corporal. En los servicios estacionados podemos utilizar, o sea, sincronizar esos celos con el celo natural, donde vamos a utilizar el efecto macho, que ya lo vamos a explicar, y el efecto hembra, y se recomienda utilizar esos celos con servicio a campo o a corral. Y el servicio inducido, que es con el uso de protocolos hormonales, o sea, con el uso de hormonas, de fármacos, vamos a sincronizar esos celos y se recomienda hacer servicio dirigido o a corral. La detección de celo, que es importante en el servicio, se puede hacer a campo o a corral. El porcentaje de los machos a utilizar son un 4 o un 5%, y se utiliza retajos con arnés, marcador, para poder después observar el marcado de esas chivas que están en celo, o macho con delantal a corral con una soga, para detectar celo, con la misma proporción de machos que del 4 al 5%. Y en las cabrillas hay que tener en cuenta que ese celo a veces es poco manifiesto, las chivas manifiestan bastante el celo, mueven la cola, se quedan quietas, buscan al macho, pero en las cabrillas a veces pasan de inadvertido. Una buena práctica es cambiar de ese macho buscador de celo para mostrar el interés sexual de la hembra. Bueno, una de las formas de sincronizar el celo, como dijimos, naturalmente, es el efecto macho. Es un método económico y natural. Se define como la influencia de la presencia de los machos sobre la inducción de la actividad sexual en las hembras al comienzo de la época reproductiva, y en el anestro es superficial. Lo que debe hacerse es, como figura en la foto de la derecha, se debe hacer, se puede hacer a campo o a corral, pero se deben tener tres estímulos, digamos: el olfatorio, el visual y el táctil. No debe hacerse como la figura de la izquierda, donde las chivas están detrás del corral. Y bueno, y ese contacto puede ser permanente o temporario, o sea, puede estar todo el tiempo el macho con las hembras, o el temporario es una pasada de ese macho, como buscar el celo a la mañana, y otra pasada a la tarde, que es suficiente para realizar el efecto macho. Ese efecto macho es variable según la raza, la época del año, la latitud geográfica, el estado nutricional, la lactación y la profundidad del anestro. Siempre es variable y es importante poder hacer una caracterización en cada lugar y en cada producción, digamos. Y lo que provoca ese efecto macho es una inducción y sincronización de los estros, que va a tener una influencia en la tasa de ese celo y en la tasa de ovulación. Bueno, acá estaba lo de la presencia temporaria o permanente, que ya lo expliqué. Las hembras hay que tener en cuenta que deben ser separadas de los machos por lo menos 4 semanas antes, si no ya estarían como en un efecto macho. Y se recomienda, después del efecto macho, el servicio a corral. Algunos datos de acá de la Patagonia: en la raza Angora se observó una concentración de celo del 50 al 60%, entre los 8 y 12 días por introducción de los machos. Esto tiene que ver con los ciclos cortos, si ven. Y después, y de las cabrillas es variable y está muy relacionado con el desarrollo corporal. Y en las cabras criollas presentaron una manifestación del 70 al 80% a los 8 o 11 días post introducción de los machos.
Acá tenemos datos, digamos, de la distribución de los estros de las cabras angora post incorporación de los machos, donde se observa, como dijimos, que ocurre a partir de los 7 a 9 días post introducción de los machos. Como dijimos, el celo ese puede ser inducido farmacológicamente, lo que nos permite es una concentración alta de los celos. Hay que tener en cuenta que toda concentración alta de los celos tenemos que estar preparados para las apariciones de esas cabras que van a ser también concentradas. Vamos a hablar de dos tipos de métodos de sincronización, que son los más usados. Nosotros usamos más este primer método que voy a presentar, pero se puede realizar el otro. Uno de los métodos es colocar una esponja que tiene progesterona y que va a imitar la fase luteal. Se introduce la esponja y se retira a los 17 días. Al momento del retiro se aplica gonadotrofina coriónica equina, que es una hormona que induce la ovulación, y entre las 36 y 72 horas se realiza la inseminación con celo detectado. Otra de las posibilidades es un tratamiento corto, que es francés y que se aplica en contraestación, donde se aplica esponja durante 11 días y 48 horas antes del retiro, o sea, el día 9, se aplica gonadotrofina coriónica equina y prostaglandina, por si llega a haber algún cuerpo lúteo, con la prostaglandina se elimina, y también se realiza la inseminación artificial con celo detectado durante las 36 y 72 horas, y se puede realizar al día 13 de la colocación de la esponja la inseminación artificial a tiempo fijo. Acá tenemos también datos en cabras angora, donde se observan distintas, no lo dije en el anterior, pero nosotros utilizamos como dosis de gonadotrofina coriónica equina 100 unidades, pero eso también es variable, va de entre 100 y 400 y depende mucho de la raza y del peso corporal de los animales. En lo que se puede observar en el gráfico es una distribución de los celos con dos aplicaciones distintas de gonadotrofina coriónica equina. Lo que se observa es que con 200 unidades internacionales los celos ocurren de 24 a 36 horas, y con 100 unidades ocurren en las 36 y 48 horas. Lo que hay que tener en cuenta es que esas hembras que se le aplicó las 200 unidades, esa fertilidad fue menor, y puede ser porque ese ovocito es inmaduro al momento de provocar la ovulación con la gonadotrofina coriónica equina, y por eso sea menos fértil. Bueno, siempre, como dijimos, la sincronización de celo inducido farmacológicamente, vamos a usar la inseminación artificial generalmente, y es importante tener en cuenta que para aplicar la inseminación artificial esté dentro de un programa de inseminación artificial y un programa de mejoramiento genético. De nada tiene sentido aplicar estas herramientas reproductivas si no tenemos un objetivo productivo de mejorar la majada, y tenemos que tener varias cosas en cuenta. Una es la condición corporal de las hembras, que debe ser mayor a 2, es más recomendable que estén en 2,5 o más. Que estén libres de enfermedades y de parásitos, que el destete sea entre los 6 y 8 semanas antes, y, como ya lo dijimos, es refugar todas las cabras viejas con problemas de útero sin servicio, porque nosotros podemos preñarla, pero después, al momento de tener esos chivitos, podemos tener problemas. Y también un registro de esos machos. Nosotros vamos a incorporar mejor genética al hato, y tenemos que tener el registro de esos machos. Y para usar la inseminación artificial también hay que tener en cuenta que hay que hacer el registro de todo eso, tanto de las hembras, de los machos, como de sus crías, para poder obtener resultados productivos. Acá son algunos datos de las distintas alternativas que hay para hacer la inseminación artificial. Puede ser con semen fresco o congelado, las vías son distintas. Con semen fresco es por vía cervical, y una dosis de 100 millones de espermatozoides. Se realiza la inseminación artificial con detección de celo, y la preñez es de un 60 o un 70%. Con
con semen congelado se puede usar 2 vías, la cervical y la laparoscópica. La dosis para la vía cervical es 200 millones de espermatozoides para las cabras angora, para las cabras criollas o las cabras lecheras puede ser 100 millones de espermatozoides, y se realiza con detección de celo, la inseminación o sistemática. Y la preñez es un poco más variable, va del 50% más o menos ese 10%. Y la laparoscópica es un poco menos la concentración de espermatozoides. Se puede realizar la inseminación con detección de celo sistemática, y también la preñez es variable. Hay que tener en cuenta que en cabras no se recomienda esa inseminación sistemática, ya que es tiene mucha variabilidad el ciclo, como ya lo vinimos mencionando. Tiene presencia de ciclos cortos, tiene variabilidad en el ciclo y está muy influenciada por el estrés de esos animales, entonces se recomienda siempre con la detección de celo realizar la inseminación artificial. Bueno, como conclusiones, debemos tener en cuenta que todo avance en el conocimiento sobre la fisiología de la reproducción en el caprino es de gran interés para los sistemas de producción, que permite mejorar esa eficiencia reproductiva y establecer diferentes estrategias productivas. Para cada raza y modelo de producción es prioritario conocer cómo se manifiestan durante el año y las variaciones de los aspectos reproductivos de la hembra y de los machos, como son la pubertad, la ciclicidad, la capacidad de servicio, que están fuertemente asociadas a los factores ambientales. Y al disponer de toda esta información preliminar, se incrementa esa eficiencia en la aplicación de estas técnicas reproductivas, como son la inseminación artificial, el efecto macho, la detección de celo, la transferencia de embriones, que podrían ser utilizadas en programas de mejoramiento genético y o conservación de raza caprina. Y muchas gracias. Ahora voy a dejar de compartir, así sigue Maca. Bueno, perfecto. Aguántame un segundito. Ahí está. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve. Sí, Bueno, sí. perfecto. Se ve el cosito. Ahí está. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. En esta segunda parte vamos a tratar las implicancias de la nutrición sobre la reproducción en caprinos. Y bueno, es conocido por todos los efectos que tiene la nutrición sobre la reproducción y se han utilizado. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Súper bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿cómo? Está saliendo perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, todos sabemos los efectos de la nutrición sobre la reproducción y se ha utilizado a lo largo de los años muchas prácticas de manejo nutricional con el objetivo de aumentar la eficiencia reproductiva. Acá trataremos algunas y algunos conceptos generales más nuevos sobre la relación entre la nutrición y la reproducción. Bueno, los animales tienen distintas estrategias de fisiología nutricional para reproducirse. La primera y una de las más conocidas es el uso de las reservas corporales, tanto de proteína, glucógeno y grasas lábiles, para poder llevar adelante un proceso reproductivo. Un ejemplo del uso de las reservas corporales es cuando ocurre la lactación, donde la demanda de energía nutricional es más alta de lo que el animal puede consumir. Entonces, en ese caso, los animales ya saben estratégicamente que durante la lactación van a tener que hacer uso de sus reservas corporales que a posterior van a recuperar. Una segunda estrategia nutricional para reproducirse es la predicción de cuándo la dieta ofrece la mejor oportunidad para llevar a cabo una reproducción exitosa. Y ese ejemplo es que, por ejemplo, los animales prefieren pariciones de primavera, ¿sí? Reproducirse, hacer servicios, sobre todo en rumiantes menores, hacer servicios de otoño para reproducirse en primavera. Y ese es
estrategias que han llevado a cabo a lo largo de muchos años a través de la selección animal para tener una reproducción exitosa. Y una tercera estrategia en fisiología nutricional es el monitoreo que lleva adelante del ambiente nutricional, tanto externo como interno, el animal, para saber si está apto para el proceso reproductivo. Y este monitoreo del ambiente nutricional es sobre el que más tenemos entrada, digamos, es el que más podemos influir para modificar el proceso reproductivo. Bueno, el ambiente nutricional modifica los procesos reproductivos y eso puede darse a través de pequeños, entre comillas, pequeños moderados cambios, que son cuando el animal desciende su tasa de ovulación, por ejemplo, cuando los nutrientes no quiere decir que no ovule, sino que simplemente reduce la tasa de ovulación que es capaz de hacer, suspende la gestación o provoca abortos, que en las cabras se da mucho, cuando sabe que no va a poder llevarla adelante, directamente aborta, a diferencia de la oveja que no lo puede hacer, o el abandono de la cría cuando no es capaz de criarla. Y hay un segundo, también el animal puede llegar directamente, cuando el ambiente nutricional no es suficiente para el proceso reproductivo, puede llevarse a cabo una supresión directamente del proceso reproductivo. Y esto es cuando directamente decide no ovular, inducir el anestro, o en animales más jóvenes la aparición de la pubertad, y un retraso en la pubertad cuando nutricionalmente no están aptos. Bueno. Esta relación compleja entre el estado nutricional y la reproducción se da a través de un conjunto de factores y hormonas que permiten que se lleve a cabo la reproducción por señal del estado nutricional. Bueno, entre ellas hay muchas hormonas, pero las más importantes que traigo aquí en este pequeño esquema son tanto hormonas metabólicas, como la insulina, el factor de crecimiento insulínico, la hormona de crecimiento y la leptina, pero que a su vez tienen una gran influencia, son reguladoras del apetito también. Estas hormonas indican al animal si es necesario comer o no. Por eso sabemos que en condiciones energéticas favorables se disminuye la ingesta y se estimula la reproducción, mientras que en condiciones de deficiencia de energía se suprime la reproducción y se da lugar a la estimulación de la ingesta porque necesita nutrientes y no le sobra para reproducirse. Bueno, en nuestra región, por ahí todos los datos que voy a hablar en esta charla están puestos en esta región, que es un poco diferente a la de ustedes, donde nosotros tenemos estaciones bien marcadas, otoño y primavera tenemos un buen forraje, en algunos años, con mucha variabilidad entre años, y donde invierno y primavera tenemos baja disponibilidad de forrajera. Todas las crías son extensivas a base del pastizal natural, ¿no? Tanto en caprinos como en ovinos. Y bueno, cuando superponemos a esa curva de disponibilidad forrajera, la curva de requerimientos nutricionales de una cabra madre, vemos que hay dos momentos principales en el invierno y en el verano, donde tenemos tenemos más requerimientos que lo que el pastizal nos puede dar. Entonces es común que nuestros hatos estén en muchos momentos tengan periodos de subnutrición prolongados, y esos periodos de subnutrición prolongados hacen que el proceso reproductivo no se dé adecuadamente. Siempre hemos puesto el mayor foco, y las tecnologías se han desarrollado en tratar de, en el último tercio de gestación, con la tecnología de suplementación preparto, tratar de que la cría tenga un elevado peso al nacimiento y así lograr mejor sobrevivencia perinatal. Entonces la madre entra bien al parto y al primer proceso de la lactancia, al primer periodo de la lactancia. Pero esos no son los únicos momentos donde la subnutrición puede estar jugándonos una mala pasada, sino que también hay momentos donde los requerimientos son menores, pero que no dejan de ser importantes, como son la entrada a la pubertad, donde necesitamos un estado nutricional adecuado, el servicio de las madres,
y la gestación, que últimamente en los últimos años se ha abordado un poco más este tema, con la necesidad de la nutrición en el segundo tercio de la gestación. Bueno, con esta información podemos decir que en el momento del servicio, para ir momento por momento, podemos decir que en el momento del servicio lo más importante que hemos visto es el manejo de la condición corporal previa al servicio. O sea, si nosotros llegamos con nuestras cabras en mal estado al momento del servicio, no hay mucho por hacer, pero sí, lo que necesitamos es enfocarnos en las condiciones corporales previas al servicio. CC, perdón que no lo aclaré, es condición corporal, me refiero a condición corporal, pero supongo que todos conocerán la abreviatura. Bueno, en el momento del servicio lo que sucede es que hay un gasto energético elevado, ya sea la manifestación de las cabras madres, y más aún en la búsqueda del estro por los machos tienen un requerimiento energético elevado. Por eso los machos después del servicio quedan medio hechos, pierden mucha condición y peso. Lo que debemos abocarnos es que la condición corporal que tengamos al momento del servicio va a definir todo el ciclo reproductivo. Por ejemplo, el otoño para nosotros, en nuestras condiciones, es el último momento en que una madre puede llegar a ganar, a recuperar algo de condición corporal antes de entrar al invierno con una gestación, que ya después la gestación no le va a permitir, ni las condiciones invernales, ganar condición corporal. Entonces, esa condición nos va a definir todo el proceso reproductivo, por lo cual la consideramos muy importante. Y ante la deficiencia nutricional al momento del servicio, lo que se da, por ejemplo, en las cabras es la alteración en la manifestación de los celos, con celos repetidos, ciclos cortos, que es la particularidad de las cabras, básicamente. A su vez, esa repetición y ciclos cortos, después podemos encontrar bajas tasas de preñez por pérdidas embrionarias que se produzcan, ya tanto tempranas como tardías, y pariciones dispersas al tener servicios dispersos, básicamente por las repeticiones de los celos. Entonces, lo que quiero transmitirles como concepto es que no es solo el momento, o sea, la condición corporal al momento de servicio nos va a definir todo el ciclo reproductivo, pero lo importante o donde debemos actuar es antes, previos al momento del servicio. No tenemos que generar que nuestros animales estén en una continua pérdida de condición corporal. Porque, por ejemplo, la condición corporal al servicio puede ser, por ejemplo, en este caso, un 2,25, las cabras se preñarían en estos sistemas, nuestros sistemas, pero quizás si esa cabra viene perdiendo condición corporal a ese momento, eso es la que lo va a perjudicar. Por ahí si viene en condición corporal mantenida, en un 2,25, quizás eso no evite que se reproduzca, sino más bien la cabra está como acostumbrada a estar en condiciones corporales digamos, bajas en este caso. Bueno, las dos opciones o tecnologías, siempre cuando hablamos de nutrición y reproducción, nuestra tecnología es suplementar, y acá hago la salvedad. No es lo mismo alimentar, que es darle toda la ración necesaria a ese animal, que suplementar, que es darle una fracción, digamos, de lo que el animal requiere nutricionalmente, ¿sí? Entonces podemos hacer dos cosas al momento del servicio, según nuestras necesidades y según la condición en la cual se encuentre nuestro hato. Por ejemplo, si nuestro hato se encuentra en malas condiciones, vamos a tenemos la suplementación preservicio para que nuestras cabras lleguen mejor. Y si no, tenemos otra técnica que es el flashing preservicio. Ambos se trata de incrementar el plano nutricional. Pero uno, como el flashing preservicio, se focaliza en que la dieta sea más proteica, y el objetivo del flashing preservicio es el incremento de la tasa de ovulación. En cambio, el objetivo de la suplementación preservicio es mejorar el estado nutricional de nuestros hatos. Dependiendo de lo que necesitamos hacer, vamos a elegir una u otra opción. Aunque parezca lo mismo, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque para incrementar la tasa de ovulación,
y aplicar el flashing preservicio con una dieta proteica, la respuesta a esta práctica que vamos a obtener va a ser dependiendo de la edad de los animales. Los mismos animales jóvenes responden menos al flashing preservicio que animales adultos, la raza, la prolificidad de la raza, y la condición corporal de los animales al momento de aplicar el flashing. ¿Por qué? Y este es el parámetro más importante para obtener una buena respuesta al flashing preservicio. El flashing preservicio no debe utilizarse en animales excesivamente flacos ni muy engrasados, porque en animales excesivamente flacos van a utilizar todos esos nutrientes para mejorar su condición corporal, pero eso no va a incrementar la tasa de ovulación. Y en animales muy engrasados o muy gordos, lo que tenemos es que no vamos a tener una respuesta al flashing, porque ya el animal llega a su capacidad de ovulación. A su vez, quiero traer aquí un concepto bastante básico, pero tanto la subnutrición como la sobrealimentación son perjudiciales para el proceso reproductivo, y esto hay que tenerlo en cuenta. Un animal más gordo no es reproductivamente apto. ¿Sí? Es excesivo. Para nuestros sistemas, la verdad que muchos se estarán riendo, pero en nuestro sistema casi no hay animales gordos, por lo menos acá. Quizás sus cabras estén en mejores condiciones que las nuestras. Pero bueno, pasando el momento del servicio, otra etapa importante es la gestación, la del segundo tercio de gestación hasta el parto. Y aquí, las implicancias del estado nutricional sobre la reproducción, lo que debemos evitar durante la gestación es el estrés nutricional provocado por la falta de nutrientes. ¿Por qué? De alimento, perdón. ¿Por qué debemos evitar el estrés nutricional? Porque muchos, los que están en la cría caprina, saben que las cabras ante un mínimo estrés nutricional hacen abortos tempranos y tardíos, porque el estrés lo que provoca son picos de cortisol que ayudan a que se den pulsos de prostaglandina, y eso genera la ruptura o regresión del cuerpo lúteo, provocando la expulsión del feto. Es una estrategia de la cabra para sobrevivir ante un estado de nutricionalidad adecuado. Se deshace de la cría, que le va a llevar mucha demanda. Bueno, entonces, la importancia de la nutrición y las etapas de gestación siempre ha estado focalizada en el último tercio de gestación, porque nosotros lo que queremos es la sobrevivencia de la cría. Entonces, en esta última etapa se da el 85% del crecimiento fetal, y a su vez, en este gráfico podemos ver el crecimiento fetal es muy elevado, pero también es elevado el crecimiento de la glándula mamaria. Entonces, todo lo que le demos al animal en esta etapa va a ir a la cabra madre a través de la suplementación, va a ir sobre todo al crecimiento fetal y a la glándula mamaria. No le va a quedar resto a la cabra para mejorar su estado, ¿sí? Entonces, a su vez, lo que hemos siempre querido hacer con la suplementación preparto es incrementar el peso vivo al nacimiento, porque ese peso vivo al nacimiento es un indicador de buena nutrición durante la gestación. Pero no todo está dicho solamente ahí, ya que el peso vivo al nacimiento de un cordero no nos está prediciendo la futura productividad de ese animal, ya sea que queramos producir carne o queramos producir fibra. En nuestro caso, nuestras cabras angoras son de producción de fibra. Entonces, como el peso al nacimiento no nos está indicando la productividad de la cría, es que en los últimos años se le ha dado mucha importancia a la suplementación durante el segundo tercio de gestación. ¿Por qué? Porque aunque solo ocurra el 15% del crecimiento fetal en la segunda etapa de la gestación, también se da el crecimiento de los órganos y el desarrollo de la placenta, y es un momento sensible a la nutrición como a otros factores. Y este fenómeno, este concepto, digamos, que se conoce como programación fetal, es el momento donde es importante, porque hay algunos órganos que crecen durante esta etapa y ya después no hay una compensación en el crecimiento de esos órganos.
A su vez, el desarrollo de la placenta, que va a ser la que le va a dar la nutrición al feto, también está muy dada en esta etapa. Y después, aunque la placenta, con diversos mecanismos, trata de compensar la falta de crecimiento fetal por falta de nutrientes, a veces no lo logra. Entonces tenemos una cría que, si bien tiene puede tener un peso vivo al nacimiento normal, internamente puede no estar bien desarrollada como para expresar todo su potencial productivo en su vida adulta, ¿no? Entonces, la nutrición fetal es uno de los factores más relevantes en la regulación del crecimiento fetal. Y bueno, siguiendo con programación fetal, disculpen. Vemos que el concepto es que las condiciones ambientales durante la gestación, y por condiciones ambientales también está la nutrición, puede afectar la salud, el bienestar y la productividad de un animal adulto. Entonces, lo que pase aquí, en el feto, durante la gestación, es lo que vamos a obtener en la vida de esa cría o de ese animal adulto. Y la desnutrición, la subnutrición durante esta etapa fetal, en general provoca menor producción y calidad de fibra, dice Lana, menor rendimiento de córtex carniceros, mayores índices de conversión y mayor susceptibilidad a las enfermedades, un animal que no tuvo buena nutrición durante la gestación. Bueno, y uno de los efectos quizás más importantes que se ha visto es que la restricción nutricional disminuye el número de fibras musculares y masa muscular tanto en el ovino, en el bovino o en el caprino. ¿Por qué? Porque en la segunda en el segundo tercio de gestación se da el desarrollo de la cantidad de fibras musculares que un animal puede tener. Y eso se define en ese momento, se define durante la gestación. Por más que uno después vea que un animal uno lo engorda, y va a lograr un buen estado, un buen desarrollo y lo logra engordar para la venta, pero eso es ineficiente, aunque por ahí no se vea comúnmente, es ineficiente porque es un animal que tuvo una mala nutrición, lo que va a tener es menor desarrollo de fibras musculares, aunque después esas fibras puedan hipertrofiarse, o sea, agrandarse en tamaño, el número de fibras ya va a estar condicionado durante la gestación. Entonces, si queremos mejorar y tener animales más productivos, donde estén en mejor estado y no necesitemos tanto alimento para engordarlos en poco periodo de tiempo, necesitamos que la gestación de ese animal haya sido la más adecuada. Bueno, y como un ejemplo de algunos ensayos que se han hecho de nutrición durante las etapas de gestación, acá esto es de un compañero de una tesis de maestría, vemos en este diapo, les voy a mostrar el efecto del estado nutricional materno sobre la ciclicidad estral de las crías en cabras criollas neuquinas. Bueno, acá tenemos, lo que hizo este compañero fue tener cabras criollas que durante la etapa de gestación, tanto en el segundo como en el tercer tercio, les dio un plano nutricional para mantener la condición corporal en 3 en las cabras con plano nutricional alto, y la otra mitad de las cabras lo que hizo es mantener un plano nutricional medio con una condición corporal de 2. Estas crías que recibieron los dos tipos de desarrollo fetal, cuando fueron adultas, cuando tuvieron 8 meses después, o sea, ambas crías, tanto las del plano nutricional alto como las nacidas de plano nutricional medio, tuvieron una lactación de los mismos tipos, digamos, en base a las madres, y ya ahí a las madres se alimentaban con el mismo plano. La diferencia de los planos nutricionales solo está durante la gestación, ¿sí? En la lactación ya tienen el mismo plano nutricional, un común a pastoreo, y las crías estaban alimentadas solo con leche materna, ¿sí? Pero esas crías, una vez que fueron después de ser destetadas,
y fueron a campo, a los 8 meses de edad, tenían pesos muy diferentes, o sea, que cómo habían nacido y cómo se habían desarrollado, también porque las madres con plano nutricional alto tenían mayor producción de leche, a diferencia del plano nutricional medio, en promedio las crías después demostraban unos 16 kilos, tanto crías simples como dobles. En cambio, las crías de madres con plano nutricional más bajo demostraban unos 10 kilos promedio, o sea, había una diferencia de 6, 7 kilos de peso corporal. Y eso tuvo influencia en, cuando las miramos laparoscópicamente a estas crías, miramos el ovario, vimos que las crías de madres con buen plano nutricional, ya un 30% de esas crías habían ciclado, en cambio las de plano nutricional medio, ninguna cría había ciclado a los 8 meses de edad en cabras criollas neuquinas, ¿no? Que es cuando uno empieza a ver el desarrollo de la pubertad en esta especie. Bueno, y para terminar, con el último tercio de la gestación, la suplementación energética preparto, solo hago un repaso general porque ya es una tecnología que se conoce mucho. En años muy malos lo que nosotros recomendamos, a diferencia de la oveja, que es la suplementación energética preparto desde 20 a 30 días antes, en las cabras recomendamos una suplementación más larga, casi de 60 días, con unos primeros 30 días a baja ración. O sea, los primeros 30 días de esta suplementación preparto les damos unos 250 gramos, y después los otros 30 días antes del parto podemos subir a 400, 500 gramos diarios. Esto lo que nos evita la suplementación temprana en las cabras es que evitar que ocurran los abortos. Por eso lo hacemos de esa forma. Bueno, otras consideraciones para la suplementación preparto es que usamos alimentos con formulación más energética, va a ir todo, no se olviden que todo va a ir al desarrollo de la glándula mamaria y del feto. Debemos tener cuidado con los golpes que se producen las chivas, porque las chivas compiten mucho por el alimento, una vez que se acostumbran a él, son bastante más agresivas, por ejemplo, que una oveja a la hora de comer, no son pavas básicamente, entonces lo que hacen es golpearse entre ellas y a veces ocurren algunas pérdidas o abortos por los golpes que se infringen. A su vez es necesario, nosotros en general, siempre antes de dar una suplementación, no solo la preparto, sino todas las suplementaciones, aplicamos en los animales la vacunación triple con el objetivo de prevenir las enterotoxemias. Esta vacunación, a veces se corre con esta discusión de si la vacunación provoca abortos en las chivas o no. No, lo que provoca abortos no es la vacuna triple, que es de la clostridial, sino el manejo de las chivas. Si uno las estresa, las golpea, están en su último periodo de gestación, va a hacer que las chivas aborten. Entonces, lo que debemos considerar siempre es un buen manejo, considerando las buenas prácticas en el bienestar y en el tratado de los animales, ¿no? Tranquilo, despacio, sin perro. A las chivas el perro la estresa bastante, el perro de arreo. Así que, bueno, y el objetivo, obviamente, que ya lo hemos mencionado, de la suplementación preparto, es aumentar el peso vivo al nacimiento para mejorar la sobrevivencia perinatal de las crías, aumenta a través de la suplementación preparto en las madres la producción y calidad de colostro, esto está súper demostrado, y podemos mejorar el vínculo madre-cría, que en las cabras no es ya está dado, digamos, las cabras tienen un buen vínculo madre-cría, a diferencia de la oveja, en este caso nuestra oveja merino, ¿no? Y bueno, y una última etapa a desarrollar donde la nutrición y la reproducción están muy influenciadas es la pubertad. Como les comentó Jimé, la pubertad, que es el periodo en la vida en que el animal adquiere la madurez sexual o la capacidad para reproducirse, está influenciada por muchos factores.
Pero no solo la maduración del eje reproductivo va a estar dada por que el animal alcance sí o sí el 60 o el 65% del peso vivo adulto, sino que es una conjunción de que el estado nutricional, sobre todo tiene que haber un estado nutricional energético fuerte para que se presente la pubertad, está establecido ya sea por el peso vivo, la condición corporal y la acumulación de tejido adiposo. O sea, necesitamos reservas corporales en ese animal joven para que se exprese la pubertad, ya que esas reservas corporales, el tejido adiposo, va a movilizar una acción combinada de hormonas metabólicas, que son las mismas que les presenté como generales, como la insulina, el factor de crecimiento insulínico tipo 1, y la leptina, sobre todo, que tiene un fuerte papel en la presentación de la pubertad, y bueno, y algunos otros factores. El desencadenamiento de la pubertad es un proceso bien complejo, digamos, y la interacción de las hormonas lo que generan es un ambiente hormonal adecuado para que realmente el animal pueda expresar esa pubertad. O sea, hay animales que van a alcanzar el 60-65% del peso vivo adulto, que las cabras puede ser también menor para expresar la pubertad, pero no necesariamente cuando alcanzan ese peso vivo van a expresar pubertad, sino que necesitamos de una conjunción de factores que se den para que se dé la maduración del eje reproductivo. Bueno, y aquí, para poder manejar y que nuestras cabras lleguen bien al momento de pubertad, vale decir que nuestras razas, digamos que nosotros trabajamos mucho con la cabra angora, es bastante tardía, en su primer servicio va a ser recién a los 2 dientes. Nosotros no tenemos cabrillitas que a los 8, 9, 10 meses ya demos un servicio y podamos preñarla, sino que ya casi que vamos de los 2 dientes a los 4 dientes, porque es una raza que sufre, digamos, las condiciones climáticas de estos ambientes, la angora. Entonces necesitamos hacer un manejo nutricional en esa categoría de reproducción para que llegue bien al primer servicio y poder preñarla. Entonces, tenemos distintos momentos donde podemos aplicar este manejo nutricional en las categorías de reposición, y el primer momento es en el momento de la lactancia. Por ejemplo, tenemos el método que se llama crib feeding, que es cuando les suministramos a las crías alimento para que empiecen a aprender a comer sin que las madres entren. Esto es muy simple. En una punta del corral uno puede poner una tranca con un comedero chico, digamos, en el piso donde las crías pueden pasar y las madres no. Ese es el concepto general de crib feeding. Y bueno, y cuando necesitamos hacer esto de suplementar las crías en lactancia, es cuando las cabras realmente no llegan bien al momento de la lactación, digamos, al parto y el primer momento de lactancia. O sea, las cabras no tienen buena producción de leche, entonces necesitamos que para no perjudicar el desarrollo de esa cría, podemos aplicar esta tecnología, ¿no? O esta práctica, mejor dicho, que está bastante desarrollada en muchos países, ¿no? Y el crib feeding en general nosotros podemos llegar a darle, bueno, al principio la cría se tiene que acostumbrar a comer, pero lo máximo que le hemos dado en lactancia son 250 gramos diarios un animal, y debemos preservar que estos animales que están bien chiquitos, ¿no?, en desarrollo, necesitan una dieta con un buen porcentaje de proteína. ¿Qué obtenemos de aplicar esta práctica? Animales que saben comer. Y esto no es menor en nuestros sistemas de producción, ya que vamos a necesitar implementarles en algunos momentos una práctica de suplementación, entonces es importante que nuestros animales se acostumbren a comer alimento desde chicos. Y a su vez va a mejorar las tasas de desarrollo de estas crías, ¿sí? Pero lo que principalmente y lo que nos interesa lograr cuando aplicamos crib feeding durante el momento de la lactancia es que esas crías que comen durante la lactancia no van a sufrir tanto la pérdida brusca de peso que se da al momento del destete. Cuando nosotros llegamos al destete vemos un marcado descenso de peso en crías que no están acostumbradas a comer.
Y bueno, y eso depende un poco de nuestros sistemas, ¿no? No es lo mismo esas crías que no salen a pastorear con la madre, que quedan a corral y se hace el sistema de media leche, a cuando las crías pastorean al pie de la madre y bueno, aprenden a comer también del propio pastoreo, ¿no? Y bueno, eso, pero bueno, el destete siempre es un proceso muy estresante para esa cría, y lo que logramos evitar con estos manejos nutricionales es que descienda el peso corporal. Por ejemplo, en un ensayo que hicimos hace ya algún tiempo, vemos que cuando suplementamos crías angora, ¿no?, en los momentos pre-destete y post-destete, en este gráfico, por ejemplo, tenemos en el eje vertical el peso corporal y en el eje horizontal las semanas que se dio suplementación. Tenemos que tanto los dos grupos, ya sea el suplementado como las crías del grupo testigo, que solamente estaban en lactación hasta el momento de destete, vemos que los pesos no son muy diferentes, porque ambos, por más que uno le ponga alimento, ambos grupos se mantienen, prefieren siempre la leche materna, ¿no? Pero cuando llega el momento del destete y las crías testigos van a pastoreo y las suplementadas también van a pastoreo, vemos que hay un efecto, un aumento, no hay esa pérdida de peso corporal que se da en las crías testigos. Entonces, en este ensayo que voy a resumir, básicamente logramos una capacidad de adaptación al destete cuando suplementamos crías angora en lactación, ¿sí? Y a su vez, como esto se trataba, este ensayo de crías angora, un resultado muy interesante que tuvimos fue el incremento en la producción de pelo mohair, tanto a la primera esquila de otoño como a la segunda esquila de septiembre, ¿no? Y para nosotros es un gran efecto, porque ya que la economía de la producción de los hatos de angora pasa por la producción de la fibra. Entonces es muy interesante que una suplementación en el momento de la lactancia, pre y post destete, nos esté influenciando la producción de fibra posterior en las distintas esquilas. Y bueno, y también es necesario decir que el mayor efecto de la suplementación estuvo en las hembras y en las crías de parto doble. Los machos de cría simple no tuvieron demasiada diferencia en la adaptación, suplementados o no suplementados, en pesos corporales y condición corporal. Bueno, a su vez, cuando fuimos a evaluar estas crías que habían sido suplementadas en lactación y post-destete, cuando las fuimos a evaluar a los 18 meses de edad, vimos que el desarrollo reproductivo entre las crías suplementadas y testigos también era algo diferente, no una diferencia muy marcada, pero por ejemplo, en las hembras vimos un mayor desarrollo corporal, pero no hubo efecto sobre la diferencia en la tasa de celo y preñez al servicio. Estoy hablando cuando esa cría ya tenía 2 dientes. Y ahí nos preguntamos que no solamente uno puede estar influenciando la reproducción cuando suplementan lactancia o alrededor del destete, sino también es necesario saber qué le pasó a esa cría durante el primer invierno de vida, que cuando en general están sometidas a pérdida de condición corporal y se enlentece el crecimiento. O sea, como quedan en estos inviernos duros, lo que sucede es que las hembras, las cabrillas, no tienen un buen crecimiento durante el primer invierno de vida, y eso hace que no lleguen bien a su primer servicio. Y en los machos, los que vimos a los 18 meses de edad, fue que los machos que habían sido suplementados durante la lactancia, el 88% ya había cortado los 2 dientes, y eso también es en función del desarrollo corporal y reproductivo, y un 56% del total de los machos realizaban montas efectivas en una prueba de capacidad de servicio. En cambio, en el grupo testigo, solo el 57% de los machos habían alcanzado el corte de los 2 dientes, y solo el 36% tenían montas efectivas, un porcentaje algo menor. Tampoco era una gran diferencia, pero había diferencia en crías suplementadas a la lactancia o crías no suplementadas. Y bueno, entonces, como comenté recién, no solamente uno puede suplementar
hacer un manejo nutricional en categorías de reposición en la primera etapa, sino también puede enfocarse en el primer invierno de vida de ese animal. El objetivo de enfocarnos en un manejo nutricional en el primer invierno, y esto sucede en todas las especies, no solo en la cabra, en la oveja, en la vaca, que está ya muy estudiado, tenemos que evitar la pérdida de condición corporal para tener un desarrollo corporal apto para reproducirse en la etapa reproductiva, dependiendo de cada especie y cada momento. Hay razas más precoces, como la de ustedes, que nuestra raza no es muy precoz. Entonces, el problema del manejo nutricional durante esta etapa, durante el primer invierno de vida del animal, es la dificultad de implementación en el suministro diario. O sea, es difícil que en nuestros sistemas de cría extensivo nosotros apliquemos suplementación invernal y solamente a las cabrillas, y aparte lo que nos va a llevar a que necesitamos separar las cabrillas de todo el hato para no tener que suplementar invernalmente a todo el hato, lo cual es un costo económico alto. Entonces, se han desarrollado en los últimos momentos los modelos de autoconsumo, ¿no? Entonces, por ahí nos preguntamos, no ha sido una herramienta muy desarrollada en cabras, o aplicada, digamos, desarrollada, la herramienta está, hay que verla si funciona, podrían servirnos en este primer invierno de vida de las cabrillas los modelos de autoconsumo para hacer un manejo nutricional diferencial de las cabras madres. Bueno, y para comentarles sencillamente, bueno, los métodos de autoconsumo es una tecnología que no está muy evaluada en caprinos, en nuestros conocimientos, sí hemos evaluado más en borregas, ¿no? En borregas en su primer invierno de vida, pero debemos conocer aún más si en las cabras podría haber efecto de sustitución, que coman el alimento proporcionado de autoconsumo y levanten menos forraje, si el consumo de sal nos podría estar afectando en la gestación, si lo hacemos en cabras madres, y bueno, y como limitadores de consumo, solamente para comentar, tenemos alimentos balanceados con cloruro de sodio, como la sal, a un 14-16%, también están evaluándose los comederos con limitación física del consumo o los suplementos líquidos. Pero bueno, solo para traer como la novedad, digamos, más nutricional hoy, son los modelos de autoconsumo que permitirían reducir mucho la mano de obra y el gasto, por lo tanto, de alimentar los animales de cría extensiva, ¿no? En sistemas extensivos. Bueno, entonces, como conclusión general de toda esta charla, que espero no haberlos mareados con la relación entre la nutrición y la reproducción, el concepto es que es muy compleja, no todo está dicho por una parte, digamos, sino porque debemos tener en cuenta varios factores para arribar a buenos resultados reproductivos. El uso de la condición corporal para la toma de decisiones, ya sea en caprinos, en ovinos o en cualquier especie, sería el mejor indicador de fácil aplicación para prevenir resultados indeseados. Debemos apoyarnos y estimular que los productores tomen decisiones a través del uso de la condición corporal, previniendo que tener malos resultados reproductivos. Y para un correcto manejo de la nutrición y los resultados reproductivos es necesario tener en cuenta el registro de la información para poder tomar decisiones, ¿no? Bueno, con esto ya finalizamos. Muchas gracias. Y aquí les quiero dejar algo más de información que tenemos, bueno, pertenecemos al grupo de reproducción de rumiantes menores del INTA Bariloche. Esta es una foto del grupo que está a cargo del doctor Alejandro Gibbons y la doctora Marcela Cueto, y bueno, a lo largo de los años, con todos los trabajos que han hecho en caprinos, han desarrollado estos manuales donde pueden encontrar mejor información de reproducción en caprinos, un manual del año 2000, y bueno, después tenemos otros manuales de inseminación artificial en la especie caprina, o de conservación de semen, u otras cosas más reproductivas. Bueno, y acá les dejamos nuestros mails para poder ponerse en contacto. Bueno, muchas gracias.
Bueno, está aquí todo. ¿Están por ahí? Gracias. ¿No se durmieron? No. Gracias Macarena, gracias Jimena Bueno, por la Gracias. presentación. Gracias. Excelente. ¿Puedes ahí Oscar. dejar de compartir? bueno. Ahí va. Y, bueno, vamos a abrir una ronda de... Ahí está. Perfecto. Vamos a abrir una ronda de preguntas, ¿ah? Por aquí en el chat. Hay Bueno. felicitaciones por la charla, ¿ah? Así, pero todavía Bueno. no hay Muchas gracias. preguntas. Esperemos haber sido claros. Sí. Así que bueno, vamos a abrir No haberlos enredado con demasiada información. vamos a abrir la ronda de preguntas. Tenemos unos 10 minutos. Bueno, Hasta ahí tenemos el espacio en el Zoom, el tiempo, así que bueno. ¿Preguntas? Muy claras, chicas. Ah. La verdad que le había pasado una consigna medio difícil a Macarena, porque le digo, bueno, que sea una charla de reproducción, de conceptos básicos, y después cómo lo aplicamos a esos conocimientos, cómo podemos manejar la reproducción, y la verdad ha sido una charla muy, muy clara y excelente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo puedo hacer una pregunta, para Jimena. Sí. Ahí, cuando hablabas del efecto macho, vos presentabas ahí un porcentaje de preñez o parición, no recuerdo bien cuál era el porcentaje que se daba, y había una diferencia de acuerdo a las razas. ¿Ah? Porcentaje de celo era. Porcentaje de celo. Bueno, Sí. la pregunta es, ¿cuánto depende, depende de la hembra o depende del macho? ¿Cuánto depende de la hembra y cuánto depende del macho? Yo te digo por el tema de los productores, porque aquí generalmente, si bien no hablan ellos del efecto macho, pero lo dicen depende, ¿no? Entonces, lo dan más por una cuestión del macho, ¿ah? Un efecto más del macho que de las hembras. Sí. En base a observaciones, digamos, que ellos tienen, ¿no? Pero Sí, ¿cuánto depende de uno? Depende de ambos, y depende también, como vimos en la presentación, de la raza. La cabra criolla se mantiene en un mejor estado durante casi todo el año. En nuestros sistemas, la cabra angora sufre un poco más los cambios en los distintos momentos. Entonces, es como enfocamos en las dos charlas. La parte nutricional tiene que ver con ese inicio de la ciclicidad, y eso tiene que ver, creo yo, con la raza. Hay razas que son más sensibles a esas diferencias de la nutrición, y eso se ve también en los machos, tanto en los machos como en las hembras. Nuestros jefes dicen, el castrón angora cierra la persiana en junio y la cierra, digamos. No tiene más deseo sexual, digamos, frente a las hembras. Creo que tiene que ver con eso. O sea, la libido del macho está dada por la raza. Está dado por la raza y por la nutrición también, tiene que ver todo. Sí. Bien. Está bien. Pero a iguales condiciones, digamos, más, o sea, la raza es la que, digamos, a iguales condiciones de nutrición, digamos, la raza es la que más predomina el efecto ahí. ¿O sí, no? Yo creo que sí. Sí. Bien. Sí, por ahí vos ibas un poco a tu pregunta inicial, de que el efecto macho suele ser muy marcado en comparación con el efecto hembra, ¿no? Habías hecho una pregunta así. Bueno, nosotros en algunos sistemas mantenemos separados, para que se dé un buen efecto macho, el macho tiene que estar separado del hato un cierto periodo de tiempo, después de terminado el servicio tiene que estar separado durante los meses de principio de verano. Si uno no separa, que es
la realidad de la mayoría de los productores, y creo que en su sistema los machos permanecen todo el año con las hembras. Entonces, cuando sucede eso, uno no va a lograr un fuerte efecto macho. Para lograrlo, el macho tiene que estar separado. Es una buena herramienta el efecto macho, porque te va a dar un hato bastante sincronizado sin tener que recurrir al uso de hormonas. Pero bueno, tiene que darse esa salvedad, que no todos los productores tienen la oportunidad de separar el macho, me parece. Después, también es cierto que las hembras, el efecto hembra también es fuerte, digamos, no es tan marcado como el efecto macho, pero sí se da. Una vez que las cabras empiezan a ciclar, se autosincronizan solas, y eso es muy marcado. Por ejemplo, en las ovejas no se ve ese efecto como sí se ven las cabras, ¿sí? Y es un efecto importante para lograr en un mes y medio tener una aparición concentrada, ¿no? Bien. Eduardo creo que había levantado la mano. Está con el micrófono apagado. Chat, Marcelo. Hay una pregunta en el chat, Marce. Ah, bien. No, yo lo que quería era preguntar por ahí, Macarena había pasado una serie de curvas, entre ellas mostraba las necesidades nutricionales de acuerdo a las épocas del año, y por ahí capaz que Alicia por ahí nos puede contestar cómo sería, digamos, esa adaptación local de esa curva, digamos, a los ambientes aquí de Santiago. ¿Se considera el mismo tipo de curva o es más marcada en algún momento? ¿Cómo lo ves vos? Ella había puesto una curva de oferta forrajera, que aquí es totalmente... Con las épocas del año, digamos. Sí, que es totalmente lo contrario. La oferta forrajera está entre diciembre y marzo, el pico más grande, ¿sí? Y después en otoño. Claro. Y los requerimientos, o sea, el máximo de requerimiento que ella ponía, que era la curva roja, es en la etapa el último tercio de la gestación, inicio de la lactación, que en nuestros sistemas turcos la mayor parte de las pariciones suceden en mayo, junio y julio. Claro, así que sería más o menos la misma forma, pero una distribución diferente en el tiempo. Corrida la... Ajá. Claro. Ajá. Bien. Después, Pero bueno, para que nosotros veamos esa adaptación local, digamos, y que eso también te va a dar cómo sería el manejo ahí. pero el mayor exceso de forraje lo tenés de diciembre a marzo, digamos, y ahí es cuando se te van a dar, digamos, posterior las pariciones, digamos. O sea que cursarías una buena gestación, cursarías una buena gestación. Nosotros tenemos las pariciones, el 60-70% de las pariciones, Macarena, suceden en mayo, junio, julio, que corresponden a los servicios naturales de enero, febrero. Claro, de verano. Que hay, claro, que es donde hay más forraje y la cabra está en mejor estado, empieza a ciclar. El problema es que como las nuestro pariciones otoño. suceden claro, el problema es que las pariciones suceden cuando hay escasez de forraje. Claro, exacto. No al revés, nosotros, o sea, nuestra aparición está bastante más adaptada a hacerlo en primavera, después, y con servicio de otoño. Después, en otro momento, si no hiciste el servicio en otoño, tanto las ovejas como las cabras te entran en anestro profundo. Y son parte de la estrategia que contaba al principio de la adaptación de estos genotipos a estos ambientes altos, digamos, donde sí o sí están adaptados a aparición de primavera. Si bien se puede hacer servicios de contrastación y apariciones de otoño, se puede lograr eso con efectos hormonales, la verdad que no es algo que se haga de rutina, porque es bastante, bueno, lleva mucho mano de obra, mucho trabajo, y la verdad que estamos yendo en contra de lo que la naturaleza te puede ofrecer acá, ¿no? Eso por ahí en los valles se aplica. Sí, decía que esta conversación me lleva por ahí a otra pregunta, porque estamos viendo lo que vos habías puesto también, Macarena, que si bien, digamos, las necesidades nutricionales son altas, digamos, de la gestación en el último tercio, el segundo tercio como que también es sensible porque marca después, digamos, ese cabrito cómo nace en su capacidad reproductiva e incluso su cantidad de fibras,
todo como Sí. que se formaban en la mitad, digamos, y es como que por ahí en los ambientes nuestros pareciera como que nutricionalmente está mejor la madre, Mejor. digamos. Entonces como que el cabrito podría nacer si se suplementa, bueno, si esa parte, digamos, Podría estar digamos, salvada, decís que, exactamente, como que nace en mejores condiciones, digamos. ¿Mm? claro, Puede sin ser. problemas de deficiencias nutricionales durante la gestación. Entonces podría estar en mejores condiciones, sí. Es cierto que yo no conozco ni Santiago del Estero, pero estos sistemas, estos estudios, digamos, de programación fetal que se han dado mucho en ovinos y bovinos, el efecto de por sí está. O sea, si un animal sufre subnutrición durante el segundo tercio de la gestación, esa cría va a tener deficiencias, aunque a veces no las logremos ver de por sí, pero es bueno traer que el concepto es que que en realidad este concepto que está desarrollado más en humanos, ¿no? Porque se viene de ahí, cuando en las guerras las madres sufrían subnutrición, los hijos tenían distintos problemas y eran más propensos a patologías. El concepto de programación fetal viene de ahí, del humano. Pero lo que sabemos que en distintos sistemas donde las cabras no sufren estas variaciones nutricionales que sufren las nuestras, quizás no se dé pérdida de condición del cabrito. El cabrito nace bien, nace bien, tiene una buena gestación, pero ahí Alicia está diciendo que está llegando con pariciones en malas condiciones, digamos. En el momento de la aparición, las cabras no están bien para generar una buena lactancia, digamos. Ese sería el peor efecto que tienen ustedes. Ahí hay una pregunta en el Marce, chat una consultita, Marcelo. Una Sí. consultita. ¿Se corta a las 11:30? No, por eso, disculpa, hay una pregunta de Armando. Creo que no sé. Ahí dice, ¿se puede, pregunta, ¿hay experiencia en campo de productores con uso de efecto macho? Lo que presentamos es en el campo experimental de INTA, donde se hace la separación de los machos. Yo no sé si Ale o Marce han hecho esto con los productores o... Sí. Bueno, también hoy nos acompañan Marcela Cueto y Alejandro Gibbons, que bueno, los cuatro forman el grupo de reproducción de rumiantes menores de la experimental de Bariloche. En realidad los cuatro son personas muy reconocidas, ¿sí? Y con una amplia trayectoria, así que también le damos gracias a Marcela y a Alejandro por estar y por colaborar. A él le preguntabas, ¿no es cierto, Jimena? Estaban, no sé. Macarena, Sí. parte me respondiste ya con lo que dijiste después de la presentación. Excelente, muy bueno. A mí me desgusto un montón. Te cuento una partecita que creo que lo escribí ahí en el chat. Este tema de que ustedes incorporaron ya el tema de la teoría de programación fetal. Los viejos nuestros, los productores de acá, deciden quedarse con la recría de las cabrillas de la aparición de primavera, y es muy probable que tenga que ver con lo que vos acabas de decir, ¿no? Porque toda la aparición nuestra, de mayor proporción, está casi en invierno, o sea, fines de otoño e invierno. Claro. Esto se corre el servicio en verano, hay fines de diciembre, enero, ahí está el servicio. Sí, eso tiene que ver con la ciclicidad. Arranca antes, claro. La ciclicidad de caprino, que son más prolíficas, que son mayor
más tempranas, digamos, su raza, arrancan, es un efecto que no se puede parar, las cabras empiezan a ciclar, necesitan preñarse, si no, es como, en cambio en nuestro caso, por ejemplo, el anestro es mucho más prolongado, digamos, por eso Claro. también es ese efecto de ciclicidad en verano. Claro, y lo otro que termino la idea, y la aparición de primavera, con esas cabrillas no se quieren quedar ellos, porque son más lentas, en crecimiento, tienen más dificultades. Es una observación que tienen ellos, y después, De la realidad. yo muchas de estas cosas me apoyo en el que tenía más formación, o tiene más formación, es Tomás Vera. ¿No lo conocés? Claro, sí, sí. Esa te quería comentar. Y nosotros dentro es muy del buena Chaco, observación. Es claro, muy buena observación, porque aunque a veces sí. uno, con la investigación y la prueba de efecto, es el productor que define con qué animal se quiere quedar, ¿no? Obviamente. Y Sí, que sí. elija la cabrilla de primavera, donde nace en mejores condiciones, te marca, digamos, que están eligiendo sus mejores animales en ese momento. Claro. Y la otra, te digo, muchas de las cosas que ustedes dicen nos sirven mucho, porque nosotros dentro del Chaco, por ejemplo, hay mucha diferencia entre el Chaco árido, que es Claro. el extremo del sur oeste, con el de Santiago del Estero, por ejemplo. Para nosotros es mucha diferencia, ¿no? Hay mucho. Es más, la aridez es más parecida a la de ustedes, aunque salvando las grandes diferencias. De temperatura. Está bien. No, bueno, es una cosa que yo le comentaba a Alicia cuando programamos un poco la charla, que todos nuestros conocimientos están en base, si bien son sistemas extensivos igual, están hechos en base a otras latitudes y por lo tanto hay mucha diferencia. Ya que la curva forrajera sea distinta hace que tengas que programar otros sistemas. El concepto general de suplementación y las distintas... No es muy difícil en el sentido de que si a uno tiene que adaptar cuando le falta el forraje a cuándo va a suplementar, digamos, y las posibilidades, porque uno habla de suplementar y suplementar en esta etapa, en la otra, pero son todos procesos difíciles de hacer en los sistemas extensivos. Esa es la realidad. Sí, sí. Así que, muchas gracias. bueno, no, gracias a vos por las Muy preguntas. bueno. Bueno, está bien. Para contestar, porque no sé si capaz que me entendí medio mal la pregunta, si hay experiencia en campo de productores, lo importante es lo que decía, como decía Maca y como lo dijimos, es el efecto macho. Es importante que ese macho esté separado de las cabras con ese mínimo de 4 semanas para que se produzca ese efecto macho. Acá lo que pasa es que como están las castronerías, ese efecto se produce naturalmente, porque el macho se incorpora a ese hato. Lo que pasa con el macho continuo es que no, porque si uno tiene el macho todo el tiempo, no está ese efecto tan marcado. Pero acá ocurre eso. Como están las castronerías, ese efecto se hace de manera natural. Sí, y también está el concepto de cómo realmente uno acá separa a los machos, porque si tenés pariciones de invierno, perdés toda la cría, porque las cabras pueden empezar a preñarse en febrero, pero si tienen pariciones de invierno, la verdad es que no te va bien con las crías, entonces por eso también... es la opción de decir, me conviene separar el macho y tener pariciones de primavera, ¿no? A veces, bueno, voy a traer acá una tecnología, una práctica en realidad que a veces hacen, que bueno, que se le ocurrió a Alejandro y Marcela, es algunos productores, el otro día fui a ver a una productora y lo que hacía es en las cabras adultas muy viejas, que ya las hace para consumo y realmente no quiere echarle servicio, lo que hace es colocarles una esponja, un dispositivo intravaginal, ¿sí? Para que esas cabras por un periodo temprano no se le preñen. Es un porcentaje chiquito del alto, ¿no? Serán 20 cabras o 15 cabras todos los años más o menos, unas cabras, le coloca la esponja y evita que esas cabras se preñen. No el 100%, porque los caprinos son como todos, son complicados en cuanto a la búsqueda del celo, y bueno, a veces incluso se logra preñar cuando
cuando pasa el efecto de la esponja, ¿no? Con esponja puesta y todo. Pero bueno, algunos productores implementan esas prácticas pequeñas o más sencillas para evitar que las cabras que no están en buenas condiciones se le preñen, que son en general las cabras viejas. ¿Sí? Y no perderlas, porque esas cabras viejas que se preñan durante el invierno en general se muere, el refugo, se muere en el campo el caprino viejo, porque es difícil el sistema para sacarlo, para vender ese refugo. Bueno, ahí ya me voy a otros temas, pero en realidad los sistemas productivos que tenemos hacen que sea difícil en la producción caprina sacar toda la chiva refugo. Por lo menos en nuestras condiciones desconozco un poco lo que pasa más al norte, pero bueno, Sí, entonces igual. se dan algunas Hay que hacerlo chacinado, Macarena. Claro, y bueno, y ahí están los proyectos para hacer todo chacinado, pero bueno, no sé, ustedes desarrollan más capaz esos métodos, acá está un poco tratando de hacerse, pero bueno, a veces se hacen algunas experiencias, pero queda solamente en esa experiencia. El tema de agregarle valor a la carne. Todo un tema. Bueno. Una consulta. La variación, como aquí, digamos, bueno, el manejo, como decíamos, es manejo extensivo y es como, bueno, andan los machos con las cabras, bueno, como muy natural. Y se ve, y como es nuestro semiárido, que varía mucho, digamos, años, digamos, tras año, ¿no? Podemos tener años normales, lo que uno dice, años malos, como que parece que va a ser años muy buenos. Entonces, en base a eso, también uno va viendo los cambios en los ciclos, ¿no? De los animales, en las etapas, se van corriendo un poco también todo lo que tiene que ver el tema de los servicios, las pariciones, bueno. El cambio en la condición corporal de los animales, ¿no? Año tras año, no hablo en un mismo año tras año, ¿no? Eso puede afectar, o afecta el desarrollo, el de la producción de ese animal, de esa majada. Bueno, es una pregunta muy interesante, porque está empezando a verse esa discusión en términos generales. El otro día escuchaba a un uruguayo, ¿no?, con las ovejas, ¿no? Es cuánto hemos afectado a nuestros animales, a nuestras majadas, a nuestros hatos, por someterlos a esa adaptación de tener periodos de subnutrición prolongados, digamos, en nuestros sistemas así áridos y semiáridos, como si se está dando un efecto aditivo, digamos, a lo largo, porque todo eso tiene una influencia en ese genotipo, ¿no?, que por ahí no la vemos de inmediato, pero sí es cierto que un animal que sufre periodos de subnutrición en distintas épocas va acumulando ese efecto, digamos, porque es como lo mismo hay cosas que se da, uno logra el mecanismo de adaptación o logra después el animal engordar e incluso sirve para la venta y no vemos la pérdida de precio por eso. Pero sí sabemos que podemos haber logrado un animal afectado. No sé si soy clara, pero están hablando de esos, de los efectos acumulativos de subnutrición, sí, y cuánto hemos afectado la productividad. Si nuestras majadas, por ejemplo, se conoce un poco más, viste, en caprino se habla menos de estos temas, pero en ovino se habla un poco más, y se discute si nuestros animales podrían haber logrado otras productividades, pero en nuestros sistemas ese potencial del animal está subutilizado, digamos, porque no le podemos dar las mejores condiciones. Bien. Y por ejemplo, las cabras angora, así como un comentario no tan científico, por así decirlo, sino lo que uno ve es que si bien hace muchos años que se encuentran en estas regiones, a veces cuando sufre muchos fríos y subnutrición, el animal es como que se va quedando más chico, los hatos
Y aquellas cabras que por ahí se cruzan más con los criollos tienen mejor tamaño, no calidad de fibra, pero sí tamaño. Y como uno selecciona siempre para la calidad de fibra, que es lo que vende, va en detrimento, digamos, del tamaño en las condiciones de ese animal. Hay que buscar un equilibrio, pero bueno, es difícil de lograrlos a veces. Bien. Bueno, no hay ninguna otra... Marce, Sí, Carlos. Ajá, Carlitos. sí, por ahí hay un tema que se escucha mucho de los productores y también se genera un debate entre los técnicos. Muchas veces dicen que le paren 2 veces al año y muchos técnicos se les escucha decir no, una sola vez. Al final es 1, 2, en el caso de la cerda es 2,5, en el caso de vaca un ternero por año. A las cabras nunca le escuché más o menos cuál debería ser el objetivo que tendría que tener aparición una cabra. Sí, ¿voy yo? Bueno, en mi opinión, digamos, en mi humilde opinión, digamos, que en mi experiencia, depende un poco del objetivo de lo que uno quiere lograr, ¿no? Porque, ¿cuál es el objetivo de tener 2 pariciones por año si por ahí no tenés aceitado el canal de sacada, de comercialización de esas 2 pariciones? O sea, se puede lograr los 2 partos y medio cada 3 años, pero el sistema tiene que estar muy ajustado para que realmente un animal pueda parir 2 veces al año. O sea, el tiempo da, uno podría hacer servicio de contrastación y lograrlo. Hay productores que dicen que eso sucede y es toda una discusión, porque lo que uno ve después es que hay 2 atos. Hay uno que se reproduce en el otoño y uno que se reproduce en la primavera. Entonces es como, en realidad no está teniendo 2 pariciones cada año, sino que eso le genera dos atos diferentes con pariciones todo el año, lo cual lleva una mano de obra interminable, porque está dedicado todo el tiempo. Está bien que el productor caprino está dedicado a las cabras. El criancero de caprinos es distinto, digamos, a otro tipo de producción, pero a mi entender depende un poco del objetivo, y para hacer 2 pariciones en el año todo tiene que estar muy cerrado para que te salga bien. Pero bueno, esa es mi experiencia. Bien. Sí, la otra pregunta sería, después del parto, ¿cuánto tiempo pasa para que vuelva a entrar en servicio la cabra? ¿O cuánto tiempo debemos nosotros esperar para que la cabra la pasemos a servicio? Eso lo presentamos, es mínimo, está en anestro esa cabra durante 6 a 8 semanas, y hay que considerar después el destete de ese animal, ¿sí? De cuándo se realiza el destete y cuándo empieza a ciclar, que es como mínimo 4 semanas, para que esa cabra también se recupere de la lactación. ¿Ustedes cuántos días de destete usan? O sea, quizás a veces no se da destete. La cría hembra queda, los machos se van sacando por consumo o venta y En no general se da destete. No se desteta. No, el En general destete no se desteta. no se desteta. Se vende el Eso. cabrito mamón. El Claro, cabrito que exacto. está lactando, ese es el que se come. Se va sacando el macho y se dejan las hembras de reposición. Está bien. A Pero los no 35, 40 días más o menos ya están en peso para la venta y ahí, digamos, ahí se hace el destete. Claro, sí, bien temprano. Sí. Claro, porque bueno, ustedes tienen un sistema mejorado ahí al tener pariciones en buenas condiciones. Por ahí nuestros cabritos, si no llegan a los 90 días, como que no están terminados, digamos, y menos los criollos, ¿no? No están como terminados para tener una buena venta. Y aparte, Flacos. depende de la zona donde se hace el doble propósito, donde se hace queso, entonces se lo vende, se lo saca rápido para Pido empezar para a aprovechar la leche. Para ordeñar y que hacer queso, más en echar la leche. lo que es todo lo que es la venta en el invierno, que es la venta turística, ¿no? De Termas de Rionde y aprovechar ahí. Claro. Ahora, el tema, otra
otra pregunta que siempre, el tema de que una cabra sea mellizera, ¿ah? O trillicera, digamos, ¿de qué depende específicamente? ¿Cuáles son? Porque depende del animal ya, de la raza o de las condiciones ambientales. ¿En dónde está la mayor? De las dos cosas, de la raza, hay razas más prolíficas que otras, y en el momento del servicio del estado nutricional. Y como comentaba Maca, que se puede hacer un flashing, y ese flashing preservicio puede generar mayor tasa de ovulación. Sí, hasta un umbral que la raza te permita, sí, digamos. Obvio. Siempre Sí, la sí, raza, la prolificidad está determinada por la raza, y bueno, podemos uno mejorar, por ejemplo, la angora no es muy prolífica, y uno con un flashing preservicio con muy buena proteína, que por ahí, no dije, pero uno de los alimentos que más utilizamos cuando queremos poner proteína en la dieta es el speller de soja, por ejemplo, es el que más conseguimos en este lugar, entonces tiene muy elevada proteína, el alimento tiene un 40 o un 45% de proteína en su formulación. Entonces, con ese tipo de alimentos nosotros logramos, digamos, hacer un flashing preservicio en una cabra angora que, por ejemplo, no es prolífica como la cabra criolla, que tiene, no sé, en estos lugares la prolificidad van 1.4, ponele, para la cabra criolla. Pero una cabra angora tiene 1, podemos ir a 1.2, pero hay un umbral también, no puede generar, tampoco nos serviría que genere trillicera una cabra angora que no los puede criar, no puede criar uno, apenas, digamos, por ejemplo, que la producción de leche no alcanza, digamos, en el estado que llega al parto y se consume durante la lactancia, para criar bien un cabrito o dos. La verdad que nos serviría, digamos, aumentar. Siempre, cuando uno habla de mellizos, aumentar prolificidad y tener más mellizos, trae aparejado más problemas también. Las condiciones que tienen que estar aptas. En cambio, la cabra criolla, por ejemplo, no tiene problema para llevar sus 2 crías al pie, en estos sistemas. Sí. Por ejemplo. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, le agradecemos Jimena y Macarena Gracias. Muchas gracias. por la presentación. Permítanos agradecer a Sí. nosotros también por la invitación. Muchas gracias. Muy lindo, la verdad. Y muy linda la conversación. Así que bueno, y esperemos en otro momento ya, si podemos hacer algo ya más presencial y salir a verlos, si pueden venir aquí a Ojalá. Santiago. Sí. Conocer otros sistemas. Sí. Y hacemos un intercambio. Claro. Así que bueno. Gracias por ser todo el Chaco. Gracias. Todo Chaco. También. Toda la región. Sí, la verdad es que no conocemos, y no conocemos otros sistemas. Por ahí Ale, Marcela tienen más experiencia que nosotras en conocer otro sistema de producción caprino. Marcela estaba sin micrófono, ha dicho recién, tal vez. Sí, porque tenía rota la Estaba computadora, contestando por pobre el chat. Marcela. Sí, cierto, me acordé, no, porque ayer tampoco tenía computadora, es cierto. Solo puede escuchar, pero no puede hablar ella.